Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Qué horrible es esto de recibir malas noticias. Dentro de este ambiente que estamos viviendo como país, no podemos negar que hay mucha información, entre ella con la dirección de asustar, de aterrar, otras todavía aún incluso en tonos de burla, y otra obviamente que nos va ubicando sobre qué papel debemos jugar ante esta pandemia. Pero imagínense lo que es dentro de las malas noticias que podemos estar viviendo, lleguen otras malas noticias que vienen a engrosar la situación en el corazón de las personas. Esta semana pasé 2 aflicciones muy fuertes que me permito compartírselas. Una de ellas es la muerte de un gran amigo y pastor colega, y esto estremeció mi corazón, esto me entristeció en gran manera. Me sentía impotente, me sentía molesto por no poder asistir en este momento. Todo fue en el mismo día. Pedí por favor que estuvieran al tanto. Ya por la tarde noche me informan que había ido casi nada de personas, muy poquitas personas. Eso me molestó mucho, me angustió mi alma. Pasaron muchas cosas por mi mente. ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está el cuerpo pastoral? ¿Dónde está la congregación? La gente que pastoreamos, que atendemos. Y comenzó esa crisis del momento. En la mañana, en el desayuno, se lo comento a mi esposa y le entrego esa molestia, ese sentir que traía. Y de ahí me retiré a mi devocional con mi Señor. Necesitaba descargar ese sentimiento. Me desperté enojado, me desperté con ese sentimiento de impotencia, y entonces llego en oración a la presencia de mi Dios y le digo: Padre, me siento mal, me siento muy enojado, me siento muy impotente, me siento frustrado. Por un lado, por todo lo que está pasando, no sabemos que viene en camino más, que se vaya a ir engruesando, qué tenemos que hacer como papel, en nuestro papel de pastor, qué le vamos a decir a la congregación, sobre cuál vía los vamos a estar guiando, qué tipo de predicación tenemos que presentarle en el alimento espiritual a la iglesia, a través de qué medios, ese tipo de cosas que estaban ahí en la mente. Y añádale el asunto de la muerte de mi amigo y la situación en la que en ese momento yo sentía como si estuviera como si hubiera pasado desapercibido. Esa era la parte que más me dolía. Señor, no puede ser, somos pastores y bueno, de antemano una gran parte de la sociedad desmerita el papel pastoral y también el sectores eclesiásticos, ¿no? Organismos eclesiásticos también a veces manejan el papel del pastor como si fuera algo desechable, algo tan simple para desechar y ya serviste, ahora sí ya retírate. Y estas cosas pasaban por mi mente. Señor, ¿dónde está el valor del pastor? ¿Dónde está la fuerza del pastor? ¿Dónde está la gente a la que nos damos, nos entregamos, les damos de nuestra vida, de nuestro corazón, para que conozcan de tu palabra? Necesitaba que Dios acomodara y aquietara mi alma esa mañana. Y Señor mío, necesito estar con las pilas puestas para lo que tengo que trabajar con la congregación. Quizá la molestia de la segunda aflicción era la actitud de mucha gente con la que me he estado topando a través de los medios. Y es el hecho del terror. Más me molestan las personas que promueven la fe o que presumen la fe en Cristo Jesús y que realmente no ven la esperanza, no ven la gloria de Dios. Les gusta comer aflicción, les gusta asustar a la gente. Creo que si existieran frascos gigantes donde pudiéramos meternos y cerrarlos y hacer agujeritos para respirar, muchos hermanos estarían metidos en esos frascos creyendo que a través de eso están completamente protegidos y no les va a pasar nada. Ese tipo de cosas son las que me estaban en cierto modo agobiando. Y entonces, platicando con mi Señor, le decía: Padre, ¿cuál es la postura que debemos tomar? Porque estoy hablando ahorita, a mí me estaba pasando una aflicción
sobre otra aflicción, algo que puede asfixiar de una u otra manera en momentos el espíritu, la mente. Padre, necesito aquiete de mi alma y que usted me dirija y me señale qué posición debemos tomar y qué posición debe tomar la congregación ante esta situación. ¿Qué es lo que debemos predicar? Otra parte de las informaciones que afligían mi alma, que afligen mi alma todavía, es el hecho de la gente que dice cualquier cosa sobre el problema del coronavirus, el sector religioso que anda prometiendo cosas que no vienen de Dios. Esto se va a acabar en 2-3 días, vendrá una era de mucha abundancia. Uy, si esto es así, gloria al Señor, que así sea, lo recibo con todo mi corazón. Creo en la palabra de Dios, creo en que Dios puede hablar a través de sus siervos, pero estoy hablando de ese sector que es más alarmista o que es más, dijéramos, más que le gusta llamar la atención, que le gusta hacerse notar. Y me molesta que haya gente que esté alimentándose de ese tipo de cosas. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio y, Señor mío, esta es la parte que aflige mi alma y necesito que usted me ayude a acomodarla y poder trabajar con la congregación y salir con éxito de todo esto. Pero hay otro problema. El hecho es, ¿y si esto no se termina? ¿Y si esto realmente ya no tiene reversa? Si esto ya simplemente es el inicio de las etapas que Dios va a utilizar para ir terminando con este mundo. Hablemos de Apocalipsis, hablemos de la segunda venida, que por cierto les anticipo que tendré el honor, primeramente Dios si me lo permite, la próxima semana estaremos iniciando una serie de estudios acerca del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, porque es el mapa que nos fue dado por Dios, es el mapa para conocer en qué lugar estamos, qué es lo que viene en camino, cuál es la actitud que debemos tomar, cuáles son las precauciones de la Biblia. Ahorita deberíamos estar enfocados mucho en la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis. Pero volviendo a mis dos aflicciones, dándole un panoramita rápido de las cosas que invadían mi mente en ese momento, le preguntaba a mi Señor: Padre, ¿qué hago? Y necesito esa nube negra se me disipe. No quiero estar molesto con nadie, quiero estar contento, feliz con su paz. Y bueno, gracias porque usted ha recogido a mi gran amigo para su gloria eterna. Fue maravilloso la experiencia que viví en estos días, cómo mi Dios en su tierno amor me llevó a las Sagradas Escrituras. Y debemos estar, amados míos, conscientes que los que buscamos la respuesta en Dios, a su presencia bendita y la caricia de la Escritura, lo es todo para nosotros. Nos clarea, nos alienta, nos amortigua el sentir, y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Quiero compartirles los pasajes que Dios me brindó para aquietar mi alma y lo que me dejó de enseñanza. En primer lugar, el Señor me llevó a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y para calmar mi alma me dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Wow! Los pastores tenemos un patrón, tenemos un general, tenemos un mandamás, tenemos a uno que nos guía, y es Jesucristo. Y es nuestro príncipe que nos dará el premio si somos fieles en su momento y en su tiempo. Entonces, aunque pudiésemos aparentar pasar desapercibido y como desechables ante un sector de la sociedad, un sector religioso, un sector eclesiástico, el pastor vive de la preciosa esperanza de que un día verá cara a cara al príncipe de los pastores para recibir su corona incorruptible por haber dado su vida al servicio del ministerio. Maravillosa porción bíblica que empezó a acariciar mi alma. Automáticamente comencé a sentir cómo se relajaba mi espíritu. Dios, gracias, porque independientemente de lo que pudiese pasar con el cuerpo pastoral, usted es nuestro Señor, usted es nuestro mandamás. Y bueno, me daba mucha alegría, amados, porque
Si Jesucristo es el Señor de los pastores, Él es el que manda quién va a pastorear, quién no va a pastorear. Él es el que ordena quién predica, quién no predica. Él es el que da los permisos celestiales de quién va a ser pastor, quién no va a ser pastor, quién es llamado al ministerio, quién no. ¡Wow! Algo perfectamente calculado y manejado por el dedo de Dios. Vaya que consoló mi alma. En ese mismo tono, el Señor me lleva a una segunda escritura. Y en esta segunda escritura, mi Señor me habla acerca de la situación que estamos pasando, o una figura relacionada a lo que estamos pasando, un invasor que tenemos ahorita. Y fui llevado al libro de Habacuc. Este pequeño gran libro del profeta de Habacuc en el Antiguo Testamento, que la situación se presentó en su tiempo cuando Dios mandó a los caldeos a castigar al pueblo de Israel. Al pueblo hebreo lo manda a castigar por sus pecados, sus rebeliones, sus apostasías. Pero entonces en el mismo libro de Habacuc surge una pregunta, y es: Señor, ¿cómo nos castigas por haber sido malos, rebeldes, etcétera? Y nos mandas un pueblo peor que nosotros, a que nos ser castigados con un invasor peor que nosotros, más soberbio, más malo, más pecador. Y entonces Dios le responde a Habacuc en su maravilloso libro y le dice, en su eterna perfección de su forma de ser, el Señor le contesta a Habacuc y le dice: la arrogancia llevará su castigo, pero aquel que permanezca fiel verá como recompensa la gloria de Dios, que le mostrará que todo lo tiene bajo control, aunque la situación y el panorama parezca lo que parezca. Y entonces me llevó a lo que se conoce como la visión del himno de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 16 en adelante. La escritura, y pareciera, hermanos, que estamos hablando de esta pandemia, de este invasor, y dice de la siguiente manera: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Qué majestuosa porción de las Sagradas Escrituras, en una aflicción que mi alma tenía que acomodar. Fidelidad, independientemente de las circunstancias. La pandemia por naturaleza es una aflicción, pero seguirán viniendo más aflicciones. Por ejemplo, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo va a terminar el asunto de la economía de nuestra nación. Sabemos que muchas cosas se van a colapsar, ahorita muchos negocios van a terminar, van a cerrar. La economía va a recibir un colapso terrorífico. Esto va a afectar, y a lo mejor nos va a tocar a nosotros también padecer sobre eso. Entonces, ¿cuál es la actitud del pueblo de Dios? ¿Cuál es la actitud que deberíamos tomar los hijos de Dios que confiamos que Cristo es nuestro Señor? Y es precisamente aprender a descansar, que Él lo que hace lo hace perfecto, que Él todo lo tiene bajo control. A Él no se le ha salido esto de las manos. Sobre todo el hecho de que estamos viendo que está padeciendo en una gran parte del mundo. No por eso podemos creer que Dios no va a saber qué va a hacer con todo esto. Hermanos, no estamos en una película de los Avengers, no estamos en una película de los superhéroes, no es una película de Hollywood. Estamos viviendo
una situación muy delicada, que no sabemos en qué va a terminar, y esto sí termina. ¿Cómo sabemos si es la puerta y la antesala al cumplimiento de los últimos tiempos, que ya vienen en camino? Y por eso precisamente estaremos hablando de Apocalipsis capítulo por capítulo, para voltear a ver el mapa que Dios nos ha dado para saber dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Dentro de esa aflicción, cuando leo a Habacuc y veo esta declaración, me hace ver la grandeza de la misma doctrina que el apóstol Pablo extendió de con Habacuc. Y vamos simplemente en aquella maravillosa porción de Romanos capítulo 1, versículo 17, donde el apóstol Pablo toma en doctrina esta postura de la fe y lo declara de la siguiente manera. Nos dice: y porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dentro de todas estas situaciones de aflicción, es muy importante que podamos comprender que necesitamos actuar, que necesitamos entender cuál es nuestra postura y que necesitamos hacer lo que tengamos que hacer para que Dios siga moviéndose en medio del mundo, haciendo su voluntad, mientras nosotros hacemos algo que sigue extendiendo al reino de los cielos. Tengo una hermosa congregación que estoy pastoreando y a la que les puse un ejercicio en esta semana. Fue precisamente compartir el evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. No se queden entumidos. Incluso les decía: hey, estas casas no tienen por qué estar silenciosas. Pongan alabanza, pongan música. Tenemos que demostrar que somos gente con esperanza. Y tenemos que movernos para conectarnos con los familiares, con los vecinos, con los amigos, a través de las redes sociales, de teléfono, de WhatsApp, y compartirles en este momento de aflicción que Jesucristo sigue siendo la solución. No es un asunto de pasividad. Amados míos, la segunda aflicción me fue consolada y ubicada cuando el Señor me hace ver la importancia de la actitud que debemos tomar como pueblo de Dios, y es seguir fieles a Jesucristo. Pero hay fortalezas que tenemos que amacizar en estos días. Número 1, nunca debemos olvidar que Jesucristo es el Salvador. Y el Salvador del mundo no es solamente Jesús perdona pecados. No solamente Jesús va cambiando mi vida. Jesucristo tiene todo el poder para salvarnos de cualquier cosa. Jesucristo tiene todo el poder para transformar todas las cosas para bien. Jesucristo tiene el poder hasta para destruir a Satanás en un tris. Ese es el Jesús, jefe de los pastores. Ese es el Jesús que dio la vida por usted y por mí. Y obviamente es el Jesús de la justicia. Pero tenemos que ver también que Jesucristo es el Todopoderoso. Amados míos, lo que para nosotros es problema y podemos casi asfixiarnos en los problemas, para mi Señor en su poder no es problema. Y el cristiano debe descansar que Jesucristo, el Todopoderoso, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como número 2, si el Señor permite que usted y yo no solamente pasemos en esta pandemia, en esta situación que pasa la nación, sino que tengamos que sufrir, tengamos que padecer. Amados míos, en el mundo mucha de nuestra gente cristiana padece por amor al evangelio, y ahora pudiésemos terminar padeciendo por las situaciones actuales. Y sin embargo, en medio de eso, nunca debemos dejar de creer que Dios tiene todo bajo control, pero por otro lado, no debemos dejar de confiar en Jesucristo. La fidelidad a Cristo no es circunstancial, no es cómo nos sintamos. Y por eso el escritor dice de manera majestuosa que aunque falte lo que tenga que faltar, y aunque vea que todo parece que se está desarmando y se está derrumbando, él seguirá confiando y deleitándose en su Dios. Ese es el papel que el pueblo de Dios debemos tomar actualmente, y prepararnos con el libro de Apocalipsis y saber qué nos dice el mapa de Dios
qué papel vamos a jugar y qué tenemos que hacer para prepararnos con esto. Mi alma se comenzó a calmar, porque finalmente tenemos que terminar tomando la postura que nos corresponde. Nunca olvidar que Jesucristo es el Salvador. Si nos toca padecer en medio de todo esto, que sigamos confiando en Él. Número 3, seguir siendo fieles a Jesucristo. Hay mucho que hacer, amados hermanos. Hay mucho que hacer, hay mucho que crecer, hay mucho que fortalecernos. No es solamente estarnos llenando de la palabra. Tenemos que hacer al prójimo, el prójimo que necesita de nosotros. Pero el número 4 es en medio de este ambiente, adórelo. Adoremos a Jesús. Él tiene todo bajo control. Y tenemos que aprender a aquietar nuestra alma sabiendo que Dios nos va a salvar de una u otra forma. La gente debe saber que los cristianos viven con esperanza. La gente debe saber que los cristianos aman a Jesús, creen en Jesús y esperamos en Jesucristo. Las aflicciones se fueron. El Señor ubicó mi espíritu. Pude comprender que necesitamos contemplar a cada momento la grandeza de Jesús para que todas las nubes negras y todas las sombras que intentan opacar y asfixiar nuestro espíritu terminen agobiando nuestra vida. Jesucristo sigue siendo la salvación. Amados míos, les ruego que meditemos. Amados pastores, nuestro jefe está al pendiente de nosotros. Amada congregación, tenemos un papel que tomar en esta situación y es seguir siendo fieles, creyendo, descansando y adorando a nuestro Señor. Regresé de mi devocional con otro brío, con otra alegría, con otra sonrisa, con una nueva paz que sobrepasa todo entendimiento, y pude disfrutar haber tenido ese devocional con un Dios que entiende cómo nos sentimos. Concluyo con una historia que me hace recordar en este escenario en el que me encontré en esta semana, y es aquel poeta inglés grandioso William Cowper del siglo XIX. Un hombre que escribió extraordinarios himnos, pero que mucha gente no sabe que William Cowper vivía continuamente en nubes oscuras de depresión, nubes oscuras de angustia. Pero este hombre comenzaba a escribir en medio de sus temores, en medio de cómo se encontraba su alma en angustia, y brotaban las expresiones más sublimes en los himnos que él escribió. Hay una porción que me gustaría compartirles de su himno Dios obra de maneras misteriosas. Dice: oh santo temeroso, ánimo, las nubes que tanto temes, llenas de misericordia están, y sobre ti bendiciones derramarán. Mucha gente cree que escritores de este tipo de himnos son gente que vivieron en una victoria plena sin problemas. Pero realmente incluso la misma Biblia nos enseña que las expresiones del salmista en muchas ocasiones era: ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo? La angustia, la nube oscura muchas veces llegará. Amados, a veces podemos amanecer con aflicción sobre aflicción, pero William Cowper descubrió que cuando se ponía a trabajar y a inspirarse en medio de la nube negra, siempre lograba descubrir que Dios era más brillante y más grandioso de lo que él se había imaginado. Dios los bendiga. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Dios les bendiga.